Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bendito el nombre del Señor. El pecado de la iglesia es el pecado de la desidia, el pecado de no querer investigar, el pecado de la pereza, en el sentido de que no pregunta a la Escritura, porque el Señor dice escudriñar las Escrituras. Cuando habla la palabra de escudriñar, habla de averiguar y de preguntar. Y el Señor dijo: preguntad a las Escrituras, hablad con las Escrituras. Por eso debemos leer la palabra del Señor y preguntarle a las Escrituras, que las Escrituras nos van a traer una respuesta a todas nuestras preguntas. La palabra de Dios se contesta a sí misma, se interpreta a sí misma, pero todo con la intervención del Espíritu Santo. La Iglesia Católica, la secta, no pueden interpretar la Biblia porque el Espíritu Santo no está en ellos. ¿Por qué el Espíritu Santo no está en ellos? Porque no han sido perdonados sus pecados. ¿Por qué no han sido perdonados sus pecados? Porque no creen en Jesucristo, el único Dios verdadero. El Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el Dios verdadero. Entonces, ellos, al creer en un Dios falso, como es el Dios de los católicos es un Dios falso, lo muestra claramente cuando uno va a sus templos, que hay un Cristo, hay una estatua. Primeramente el Señor dijo: no te harás imágenes, ellos hacen imágenes. Podemos ver en sus templos cómo hay una figura, una estatua de un Cristo crucificado, muerto. Por eso la Iglesia Católica tiene un Dios falso, porque tiene un Dios muerto, y nuestro Dios vive y reina para siempre. El Señor dijo: no te harás imágenes, ellos hacen imágenes. El Señor dice que no hables con los muertos, ellos hablan con los muertos. Y hacen todo lo contrario de lo que es la doctrina de Cristo. Así que la Iglesia Católica tiene un Dios falso. Al creer en un Dios falso, ese Dios falso no les puede dar vida. Como hablábamos en el video, un par de videos anteriores, que cuando Elías oró, el fuego cayó, pero cuando oraron los profetas de Baal, no cayó nada. No cayó nada, no hubo nada. Así que cuando el católico o las sectas invocan el nombre de Dios, no cae nada, no cae vida, el Espíritu Santo no desciende, porque todavía están en sus pecados. Y al estar en sus pecados, el Espíritu Santo no puede descender sobre esa vida, y por lo tanto Dios no los puede hacer nueva criatura. Al creer en un Dios falso, ese Dios falso no da vida. Al igual que los profetas de Baal, ellos oraban, ellos se sajaban, ellos se lastimaban, clamaban, gritaban, y no pasaba nada. ¿Por qué no pasaba nada? Porque su Dios era falso, su Dios era un Dios muerto. Pero cuando Elías oró, el fuego cayó. Cuando Pedro habló en la casa de Cornelio, el fuego cayó. ¿Por qué? Porque estaba invocando, estaba hablando del Dios verdadero. Entonces, el católico y la secta tienen Dios falso. Al tener un Dios falso, sus pecados no están limpios. Y al no tener sus pecados limpios, no estar limpio de pecado, el Espíritu Santo no está. Entonces, no pueden interpretar la Biblia, porque el único que puede interpretar la Biblia es Dios mismo, el autor de la Biblia, que es Dios. El Espíritu Santo es el que ilumina la mente y el corazón, y podemos entender la palabra del Señor. Y por eso el Señor dijo: escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Cuando habla de escudriñar, significa preguntar, inquirir. Preguntémosle a la Biblia cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Por eso el pecado de la iglesia es la desidia, o sea, la pereza por mejorar, la pereza por averiguar lo que es verdadero. La iglesia
le hablan y dice todo amén porque no lee las Escrituras. Debemos ir a las Escrituras. El verdadero avivamiento es cuando las almas, el pueblo de Dios se vuelve a las Escrituras. Ese es el avivamiento. Cuando nuestra vida, cuando nuestro corazón se enciende con el fuego del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleva a las Escrituras, nos lleva a Cristo, a conocer a Dios a través de las Escrituras. Por eso el Señor le dice acá, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es nuestro primer amor? ¿Cuáles son nuestras primeras obras? Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, tuvimos un deseo de leer la Biblia, tuvimos un deseo de leer las Escrituras, nos sentábamos, pasábamos horas y horas y horas leyendo la palabra del Señor. Por eso dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En los primeros tiempos, cuando leíamos la Biblia y orábamos y orábamos, buscábamos del Señor, ayunábamos, queríamos más del Señor, teníamos hambre del Señor. Es como cuando el bebé nace y lo primero que pide es tomar la leche de su madre. Así nosotros buscábamos del Señor, porque dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, decía el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, tiene sed del Dios vivo. Esas son las primeras obras, el tiempo de la oración, el tiempo de la lectura. Por eso dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El tiempo de buscarle a Él, el tiempo de buscarle a Él. La salvación no se pierde. Nosotros nos alejamos del Señor, nosotros dejamos al Señor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Arrepentimiento de no averiguar la verdadera doctrina, nos conformamos con lo que nos han enseñado, pero cuando viene el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento y nos damos cuenta que estamos siendo engañados. Entonces el Espíritu Santo nos dice, ve a la Escritura, ve a la oración, busca la verdad. Por eso dice el Señor, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, el Señor hay una recompensa para nosotros. Hemos hecho un trabajo, pero nuestro trabajo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Si no estamos basados en la palabra del Señor, nuestro trabajo es vano, va a sufrir pérdida. Todo tiene que estar basado en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la plomada, como dice en Amós 7:7. La palabra del Señor es la herramienta con mayúscula, digamos, para hacer la obra del Señor. Es la herramienta que nosotros tenemos para hacer la obra del Señor. Es la plomada. Si no usamos la Biblia, si no usamos la palabra del Señor, la obra va a ser chueca, la obra va a ser torcida, la obra va a ser humana, la obra va a ser de la carne. Pero si nosotros nos basamos en la palabra, nuestra obra va a ser una buena obra, la obra que el Señor quiere realmente que hagamos, conforme a la palabra. Es como llamar a un albañil a nuestra casa que nos levante una pared, pero este albañil viene sin herramienta, viene sin plomada, viene sin nivel, viene sin hilo y lo hace todo a ojo. Es así cuando una persona quiere hacer la obra del Señor sin la palabra del Señor. Por eso va a salir chueca la obra, porque todo tiene que estar basado en la palabra del Señor. Es falso cuando la Iglesia Católica dice y pregunta y les enseña a sus feligreses y les dice, cuando tengas alguna cosa para hacer, pregunta qué haría Jesús. Pero eso es una doctrina totalmente humana y torcida, porque si nosotros no conocemos las Escrituras, nunca vamos a hacer
nunca vamos a saber la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que estudiar la Escritura, tenemos que inquirir y tenemos que conocer